Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca de las complicaciones de la varicela. Les voy a detallar cada una de ellas y a pesar de que existe la vacuna para la varicela para disminuir la intensidad de los síntomas, se podrían a pesar de eso dar las complicaciones. Entre ellas tendríamos la infección de los tejidos blandos, es decir, a nivel de la piel en la parte debajo de la epidermis, la infección por una bacteria, el estreptococo del grupo A, la cual pues se va a caracterizar por producir a nivel de esa zona la presencia de celulitis y de otras infecciones localizadas en esa zona, como por ejemplo las siguientes: fascitis, miositis y el síndrome del shock tóxico. También otra de las complicaciones de la varicela sería involucrar el sistema nervioso central, causando la presencia de encefalitis. Y esta encefalitis se podría dar a la primera semana de aparecida el exantema o incluso antes, según algunos datos reportados. Y la otra complicación al nivel del sistema nervioso tendríamos el síndrome de Reye. Estas dos complicaciones son las complicaciones más graves que se darían en caso de la varicela. Lo bueno es que son muy poco frecuentes. También hay otras complicaciones que afectan el sistema nervioso, las cuales serían las siguientes: los déficits focales transitorios, las meningitis asépticas, la mielitis transversa, la vasculitis y la hemiplegia. Cuando se da el síndrome de Reye, esta se va a caracterizar por la presencia de náuseas, cefaleas, vómitos, dolor de cabeza, irritabilidad, delirios y progresión hacia el coma. Esta complicación se le ha relacionado al uso de AINES, en este caso al uso específico del ácido salicílico para controlar la fiebre. Otra complicación que se podría dar en la varicela es la presencia de neumonía, pero esta complicación es más frecuente en los adultos con varicela debido a la creación de la vacuna. Pero hay algunas situaciones identificadas que van a ser los factores de riesgo para contraer neumonía en el adulto que tiene varicela, las cuales son las siguientes: el tabaquismo, el embarazo, la inmunosupresión y el sexo masculino. La neumonía se podría dar dentro de los primeros 6 días de aparecidas las lesiones a nivel de la piel, con la presencia de respiración agitada, dificultad para respirar y también la presencia de tos seca. Otra complicación que también podríamos ver de la varicela es la presencia de hepatitis, la cual pues se va a dar sobre todo en aquellas personas que contraen varicela pero que además son personas inmunosuprimidas, como por ejemplo aquellas personas que han recibido trasplante de algún órgano o aquellas personas que se encuentren cursando con SIDA. Generalmente esta afectación es fatal para el paciente. Otras complicaciones más generales que se podrían dar con la varicela tenemos por ejemplo la otitis, la faringitis y las diarreas. Estas pueden afectar tanto a niños como a adultos. Espero que les sirva este resumen acerca de las complicaciones que se dan cuando una persona tiene varicela, ya sea una persona de corta edad o una persona adulta. En este caso estamos evidenciando que a pesar de que la vacuna ya se ha distribuido a nivel internacional, hay algunos casos donde por sí se podría evidenciar la presencia de complicaciones, y peor aún en aquellas personas que no llegaron a vacunarse. Espero que les haya gustado este video, gracias por verlo, no se olviden suscribirse, compartirlo con sus amigos y hasta un próximo video.